¿Cómo encontrar trabajo con pocos estudios y poca experiencia en Estados Unidos, América Latina y España? La búsqueda de empleo es un proceso que puede ser gratificante pero también desafiante. En este contexto, varias preguntas surgen sobre por qué algunas personas encuentran trabajo rápidamente mientras que otras enfrentan dificultades. También se explorarán las diferencias en la búsqueda de empleo entre hombres y mujeres en diferentes regiones del mundo, así como las estrategias para equilibrar la falta de experiencia con la educación y las habilidades. Para encontrar un trabajo lo más rápido posible y el trabajo que quieres dependen de varios factores, lo cual la suerte tiene poco que ver, y los factores importantes son como las relaciones sociales con contactos de valor como los amigos, los familiares, aprender algunas habilidades sociales como el tratar de expresarse mejor para tratar de convencer a tu interlocutor con mucha seguridad y confianza. Esto es importante si pretendes ascender, ya que son los rasgos principales de los jefes. Demostrando o aparentando confianza y seguridad, todo fluye más y mejor, así no tengas muchos conocimientos y experiencia, pero primeramente debes de creértelo tú mismo para que los otros te crean. Recuérdalo siempre, todo en la vida es marketing, o sea, tienes que saber que desde lo más pequeño que hagas hasta lo más grande debes saber cómo venderte. Analiza tus virtudes y debilidades y cómo quieres que la gente te vea y practícalo convenciéndote de lo que ya quieres llegar a ser. A continuación, presentamos algunos puntos necesarios que lo tomes en cuenta y que lo practiques para que te funcionen. Primer punto, ¿por qué algunas personas encuentran trabajo más rápido que otras? La rapidez para encontrar trabajo puede depender de una combinación de factores, como la demanda laboral en un área, la red de contactos, las habilidades y la preparación para la búsqueda de empleo. Preparando bien un currículo específico para cada puesto o clase de trabajo que quieras obtener sin mezclar tus estudios y experiencia, súper resumido e importante, con una carta de presentación bien redactada de tus actitudes como persona y empleado, y haciendo entender que tú generarás más valor a la empresa por tus actitudes y ganas que tienes y lo que aportarás, y no olvides también tus disponibilidades laborales como disposición de horas extras, fines de semana, feriados. De esa manera ayudarás mucho al empleador, y te ayudas tú ya que te harán menos preguntas. Esto te ayudará mucho si estás en el extranjero y no dominas el idioma de la entrevista. Tienes que ser organizado y planificar una estrategia de búsqueda de empleo. Por ejemplo, búsqueda online y búsqueda presencial. Separa tu semana y toma algunos días búsqueda online a través de las agencias de empleo, otros días por la Agencia Estatal de Desempleo de tu país enviando currículos y llenando sus formularios laborales, y toma otros días de la semana para hacerlo en persona separando tu ciudad por zona y repartir currículos, ya que así te puedes vender mejor, porque te verán y te escucharán. Segundo punto, ¿para conseguir un trabajo depende la suerte? Si bien la suerte puede desempeñar un papel menor, generalmente no es el factor principal en la búsqueda de empleo. La preparación y el esfuerzo suelen ser más influyentes. Como se mencionó en el punto anterior, la suerte tiene poca influencia, y si quieres ir a lo seguro aplica lo que se menciona en el primer punto, estrategas y saber cómo venderte, o sea, aplica marketing en ti y así estarás 1 o 2 pasos sobre el que tenga más estudios o más experiencia hasta que tú obtengas tus propias experiencias laborales con el tiempo. Tercer punto, ¿de qué factores depende que se encuentre un trabajo rápidamente? Depender de encontrar trabajo rápidamente puede estar relacionado con la adaptabilidad, la disponibilidad para mudarse o la demanda en una industria específica, o sea, tienes que estar en una ciudad o país donde haya ofertas de lo que tú deseas encontrar. Ejemplo, si eres ingeniero químico, muévete donde haya empresas que dispongas de esa área o sea sus negocios, ya que por lógica siempre van a necesitar uno. Igual si eres un albañil, o si quieres trabajar en cosechas, simplemente oferta y demanda. Cuarto punto, ¿de qué factores depende tu sueldo? El sueldo depende de la industria, la ubicación, la experiencia y las habilidades. También puede depender de la negociación salarial y del valor que el empleado aporta a la empresa. En conclusión, el sueldo de un empleado va a depender siempre del valor que aporte o genere a la empresa. Tomando un par de ejemplos extremos, Leo Messi gana $50 millones al año, pero genera al club cerca de $400 millones en marketing, contratos, ventas de camisetas, público en los estadios, en las competiciones nacionales e internacionales y el porcentaje de hacer ganar partidos seguidos, y en mayor o menor medida funciona así con cada empleado. Quinto punto, ¿cómo se puede generar valor como empleado? ¿Cómo ser un empleado de mucho valor? Si tienes muchos estudios superiores y o mucha experiencia, claro que ya eres un empleado de mucho valor, pero si no dispones de muchos estudios o experiencia para ser un empleado de alto valor, es esencial ser proactivo, adquirir habilidades relevantes dentro de la empresa cuando ya hayas empezado, tomar la iniciativa, resolver problemas y contribuir al éxito general de la empresa. De esa manera tu valor dentro de la empresa crecerá como espuma. Sexto punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene conseguir un trabajo siendo un hombre o una mujer en Estados Unidos?
En Estados Unidos, las ventajas y desventajas pueden estar relacionadas con la igualdad de género y la discriminación. A menudo se puede ver que las mujeres enfrentan desafíos en la equiparación salarial y el avance profesional. Según las estadísticas, se ve que las mujeres tienen muchas desventajas salariales y en la progresión profesional, pero este problema es en menor medida en comparación a otros países de América Latina y Europa. Séptimo punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene conseguir un trabajo siendo un hombre o una mujer en América Latina? En América Latina, la cultura varía más con respecto a Estados Unidos y Europa y se puede ver que las ventajas y desventajas son más acentuadas. Entre los países latinoamericanos se parecen más. Como en todo, de cualquier cosa, país o situación se puede hacer una fortaleza. Las mujeres a menudo enfrentan más obstáculos en su avance profesional, pero también pueden destacarse en ciertas industrias. Octavo punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene conseguir un trabajo siendo un hombre o una mujer en España? En España, las ventajas y desventajas para hombres y mujeres en la búsqueda de empleo pueden relacionarse con la igualdad de género y las políticas laborales. Hoy en día el partido político de turno está creando más leyes igualitarias de género, aunque el Ministerio de Igualdad exagera con estas leyes que perjudican al género masculino. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias. Noveno punto, ¿cómo equilibrar la desventaja de falta de experiencia con la cantidad de estudios que se tenga para conseguir un trabajo? Complementar la falta de experiencia con una sólida educación, o sea especializándose en una actividad y de esa manera serás bueno o el mejor en esa área y también la participación en pasantías o prácticas puede ayudar a equilibrar esta desventaja. Lo importante es adquirir experiencia, aunque a veces no recibas sueldo o este sea muy poco, pero ya engrosas tu currículo. Décimo punto, ¿qué habilidades, actitudes, aptitudes, técnicas y estrategias se tienen que aplicar para conseguir un trabajo? 1. Desarrollar un currículum y una carta de presentación bien concisa y resumida, pero efectiva. 2. Utilizar redes profesionales. 3. Aplicar estrategias de búsqueda en línea. 4. Prepararse para entrevistas de trabajo. 5. Mostrar una actitud proactiva y de aprendizaje. Decimosegundo punto, ¿qué habilidades, actitudes, aptitudes, técnicas y estrategias se tienen que aplicar para aprobar una entrevista de trabajo? 1. Investigar sobre la empresa. 2. Practicar respuestas a preguntas comunes. 3. Comunicarse de manera efectiva, o sea confianza y seguridad. 4. Mostrar entusiasmo y profesionalismo. Decimotercer punto, ¿cómo buscar trabajo en Estados Unidos? ¿Qué habilidades, actitudes, aptitudes, técnicas y estrategias se necesitan para conseguir un trabajo en Estados Unidos? Buscar trabajo en EU implica utilizar sitios web de búsqueda de empleo, participar en redes profesionales y prepararse para entrevistas en inglés en muchos casos. Decimocuarto punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene un estadounidense en comparación con un extranjero para encontrar un trabajo? Los estadounidenses pueden tener ventajas en términos de familiaridad con el sistema laboral y el idioma, mientras que los extranjeros pueden aportar diversidad cultural y habilidades lingüísticas. Decimoquinto punto, ¿cómo buscar trabajo en América Latina? ¿Qué habilidades, actitudes, aptitudes, técnicas y estrategias se necesitan para conseguir un trabajo en los países de América Latina? La búsqueda de trabajo en América Latina implica utilizar plataformas en línea, así como contactos personales y redes profesionales. La adaptación a las condiciones locales también es importante. Decimosexto punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene un trabajador nacional de América Latina en comparación con un extranjero para encontrar un trabajo? Los trabajadores nacionales a menudo tienen un conocimiento más profundo del mercado laboral local, pero los extranjeros pueden aportar perspectivas internacionales y habilidades específicas. Decimoséptimo punto, ¿cómo buscar trabajo en España? ¿Qué habilidades, actitudes, aptitudes, técnicas y estrategias se necesitan para conseguir un trabajo en España? Buscar trabajo en España implica utilizar portales de empleo, redes sociales profesionales y estar preparado para competir en un mercado laboral competitivo. Decimoctavo punto, ¿qué ventajas y desventajas tiene un español en comparación con un extranjero para encontrar un trabajo en España? Los españoles a menudo tienen una ventaja en términos de conocimiento local y habilidades lingüísticas, mientras que los extranjeros pueden aportar diversidad y experiencia internacional. Decimonoveno punto, ¿cómo aprovechar la coyuntura nacional de un país para conseguir oportunidades laborales y de emprendimiento? Aprovechar la coyuntura nacional implica estar atento a las tendencias económicas y las áreas de crecimiento, adquirir habilidades relevantes y ser flexible para adaptarse a las oportunidades emergentes.
Seguir y seguir preparándose sin importar si lo hacer de forma autodidacta para la oportunidad. Conclusión. En la búsqueda de empleo, factores como la preparación, las habilidades, la educación y la adaptabilidad son cruciales. Si bien las ventajas y desventajas pueden variar según la región y la igualdad de género, el esfuerzo y la estrategia son fundamentales para alcanzar el éxito en el mercado laboral global. La comprensión de las diferencias culturales y la capacidad de adaptación son esenciales para cualquier persona que busque oportunidades laborales y de emprendimiento en diferentes partes del mundo. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias.